Dichoso el mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, Jesús es el Señor. Dichoso aquel que anuncia la esperanza y el amor. Los campos hoy florecen, renuevan su verdor, los montes se estremecen, cantando gloria a Dios. Buenos días. En esta mañana, un matrimonio de la parroquia del Cobre le ofrece las velas a la Virgen. Jesús es agua viva que calma nuestra sed. Dichoso el mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, Jesús es el Señor. Dichoso aquel que anuncia la esperanza y el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en este domingo vamos a pedir por los enfermos, de manera especial. ¿Por qué hacemos esto? Porque precisamente el jueves pasado fue el día de Nuestra Señora de Lourdes, que es el día también que se pide por los enfermos. Es la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, instituida en la Iglesia hace varios años. Por eso vamos a pedir por todos nuestros enfermos, de manera especial por aquellos que están sufriendo la enfermedad producto del virus. Y también vamos a pedir por aquellos que buscan un remedio a esta enfermedad, la cura de esta enfermedad, y de aquellos que están buscando también una vacuna, algo que pueda prevenir la extensión de esta epidemia y no solamente la extensión, es decir, que paralice la epidemia, la pandemia en el mundo. De manera también vamos a tener en cuenta a todos aquellos que ya en este momento en el mundo entero están aplicando la vacuna para que sea efectiva y por el esfuerzo que Cuba está haciendo por lograr una vacuna también para detener el virus. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa y vamos a pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, por todo aquello que oscurece nuestro corazón, por todo aquello que también nos hace que seamos menos puros ante los ojos de Dios. Por eso en silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas.
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida que nos hagan dignos de esta presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos. Vamos a serenarnos, a disponer nuestro corazón, a escuchar la palabra de Dios, que sabemos que es palabra de vida. Hagamos un momento de silencio. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos juntos con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebéis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalos a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo y a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué bueno es tener la oportunidad que Dios nos brinda de semanalmente, por lo menos, encontrarnos con la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios nos guíe en la vida, sepamos meditarla, sepamos aprender de ella y también que nos dé la voluntad, le pedimos al Señor, para ponerla en práctica, porque es muy importante el ponerla en práctica. Es lo fundamental. No nos basta solo con aceptarla, sino también decir cómo esa palabra de Dios actúa en mi vida, cómo transforma mi vida. Porque si la palabra de Dios es viva y es eficaz, significa que puede transformar mi vida. Recordemos que estamos en estos domingos, después del bautismo del Señor, que Él empieza a predicar, que Él llama a los discípulos y le va enseñando quién es Él. Vengan conmigo, sabrán quién soy yo. Le dijo a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan y a los demás. Y hacía muchos milagros. Y en este caso se presenta el caso de este leproso. Vaya, este es uno de esos milagros que sonó allá en la época de Jesús. Porque los leprosos, como bien dice la primera lectura del Levítico, los leprosos eran personas que eran completamente segregadas, marginadas, apartadas de la sociedad. Fíjense bien que es una regla de higiene, es una regla para prevenir el contagio, tal como nosotros estamos haciendo ahora, o como se hace ahora, gracias a Dios que de otra manera y en otras circunstancias, para prevenir el contagio. Es decir, cierta separación, tener cuidado, no transmitirlo al otro. Fíjense bien que eran medidas que partían de la sabiduría, de la práctica del pueblo. Se había dado cuenta, sin necesidad de ir a universidades, de que la lepra se podía contagiar. Ese es el aspecto, vamos a decir así, clínico de la enfermedad. Una enfermedad terrible también a través de toda la historia, todavía hoy. Lástima de que tal vez no se dedique tanto esfuerzo y dinero mundialmente para eliminar la lepra como se han eliminado otras enfermedades. Pero en aquella época, en la época del Levítico, en la época de Moisés y de Aarón, acordémonos que el pueblo de Israel y muchos pueblos tenían la mentalidad de que la enfermedad era signo también de pecado. Es decir, si una persona padecía una enfermedad, era que algo había hecho. Entonces, pues Dios no lo favorecía. Una manera de ver las cosas. Entonces, estaba muy unido la enfermedad con el pecado. Y en este caso, nosotros vemos como estas personas eran separadas, nadie podía hablarle, nadie podían acercarse a ningún lugar, tenían que tener una campanita para que si alguien estaba cerca, huyera, para que casi ni lo viera.
Entonces, había esa combinación de lo clínico, de la higiene, de lo estéril para preservar, el problema del pecado del hombre, que también tiene que ser pura, la persona tiene que ser pura. Tenemos que buscar precisamente de que ninguna enfermedad del alma nos destruye interiormente, porque muchas veces buscamos la cura de todas las enfermedades que pueden haber, qué bueno que se hace. Pero a lo mejor no nos preocupamos por la cura del alma. Entonces aquí podemos aplicarnos aquella frase del Evangelio: ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros conservarnos sanos? Y qué bueno que nos conservemos sanos y luchemos y que los gobiernos pongan todo lo posible para ponernos sanos. Pero también acordémonos que hay que poner y hacer todo lo posible para también ser sanos y puros espiritualmente para alcanzar la vida eterna. La vida normal de un hombre dura décadas. Décadas. La vida eterna es la vida eterna junto a Dios. Y eso es lo que le da sentido a la vida del hombre. No somos un animal, no somos un árbol, como muchas veces digo, pero me gusta repetirlo, de que se destruye al paso de un ciclón, un árbol al paso del leñador que lo corta y se acabó. No. Todos nosotros somos criaturas amadas de Dios. Entonces, hermanos, fíjense que cuando leemos este pasaje del Levítico, asociado con Jesús, que cura también a un leproso, o mejor dicho, que cura a un leproso, nosotros vemos dos cosas. Una, Jesús en ese momento le estaba manifestando a sus discípulos que él había llamado y a toda aquella comarca que él tenía poder de sanar. ¿Quién curaba un leproso? Era como resucitar un muerto. Sanar un leproso era como resucitar un muerto. Solo Dios tenía ese poder. Jesús, aquí en este milagro, él manifiesta el poder de Dios. Fíjense bien, primero, manifiesta el poder de Dios. Pero hay otro segundo aspecto. Si en la época del Levítico solamente se quedaban con el aspecto, vamos a decir así, de higiene, de sanidad, de salud, y por eso se apartaban, y ya esa persona ni la familia lo recibía. Con Jesús viene otra actitud. Jesús es aquel que toca al enfermo. Es aquel que no se aparta, ni le dice, vete, tú no puedes estar aquí entre los que están sanos. No, ¿qué va? Jesús es el que se acerca, es el que lo toca y le dice, queda sano. Y este pasaje, esta actitud de Jesús, lo vamos a ver innumerables veces en el Evangelio, pero en las dos partes, cuando sana los cuerpos y cuando sana las almas. En aquel pasaje de aquella mujer pecadora, él no la repudió por pecadora, sino le dijo, a ver, que tire la primera piedra aquel que nunca haya pecado, tírala. Pero también le dijo a la mujer, no, sigue haciendo lo que... No. Le dijo, vete y no peques más. Porque muchas veces nosotros nos acercamos y nos compadecemos que tenemos que hacerlo, pero también nosotros tenemos que predicar, vivir el Evangelio y transmitirlo al otro. Entonces, hermanos, vamos a llevarnos hoy en este día estas dos ideas. Jesús tiene el poder de sanar los cuerpos y de alcanzarnos la vida eterna. Y Jesús nos invita a ser generosos y caritativos y cercanos a aquel que sufre una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una equivocación en la vida y cae en la cárcel. El Señor nos dice, tú pecaste y vete. No, tú eres un hijo de Dios y tú tienes la capacidad, con el favor de Dios, de volver a alcanzar su gracia. Dios te da la gracia primero, antes de tu conversión, Él te da la gracia ya. Pero tenemos que acogernos, Gracias a Dios que precisamente siguiendo ese pasaje del Evangelio, que Jesús se acerca al pecador, al leproso, y lo toca, innumerables
hombres y mujeres, en más de 2000 años de cristianismo, se han acercado y atienden a los enfermos en los leprosorios y se acercan, no los abandonan, como el padre Damián allá en Molokai, en esa isla de Hawái, que entregó su vida hasta que él mismo se volvió leproso atendiéndolo. Las hijas de la caridad, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad y tantos hombres y mujeres, porque Jesús nos dijo, todo hombre es hijo de Dios y no podemos abandonar a nadie. Que el Señor nos guarde esto, guarde esto en nuestro corazón para que también nosotros podamos ser generosos con los demás. Que el Señor nos acompañe siempre. Hermanos, puestos de pie, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Te presento con amor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos también nosotros esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza al Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora de la caridad, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. De corazón, deseémonos la paz de Cristo los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. Padre, que la paz sea con ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A los hombres ama Dios como nadie amó jamás. De la mano los conduce y es luz en la oscuridad. Da a todos ese pan que nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, haz que vivamos en tu amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunica tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos, amigos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a poner todas estas intenciones, pidiendo por los enfermos, por los que buscan el remedio a la enfermedad, por los familiares de aquellos, por los que han fallecido para que estén junto al Señor, y por los familiares de aquellos que sufren la pérdida de sus seres queridos, que son tantos. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios, en las manos de su Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Hermanos, los aviso. El día 16 de febrero, es decir, el martes que viene, se cumplen 170 años de que San Antonio María Claret pisó tierra cubana aquí en Santiago de Cuba para recibir, es decir, empezar a ejercer su responsabilidad como arzobispo de Santiago de Cuba. La iglesia santiaguera, también la iglesia cubana, quiere recordar esa fecha. No solamente el día que llegó, sino queremos dedicar un año recordando la acción misionera de San Antonio María Claret en toda esta amplia región oriental que en aquel momento llegaba desde Camagüey hasta Maicí. Él no solamente dejó su impronta de santo en Cuba, sino también en toda la Iglesia Universal. Entonces nosotros, durante este año,
pues tendremos algunos eventos recordando esta fecha. Uno de los eventos significativos va a ser el 3 de marzo, porque ese día Claret, que fue muy misionero, muy viajero, recorrió todo este amplio territorio en 5 años, 4 veces. La primera visita que hizo al salir de Santiago de Cuba fue al Cobre, porque dijo que todo su ministerio pastoral lo quería poner en las manos de la Virgen. Vamos a recordar ese día también, desde aquí, desde el Cobre. Así que vamos a pedir por esta iglesia cubana, esta iglesia que quiere seguir fiel a Dios, y qué mejor imagen, qué mejor prototipo, qué mejor ideal que imitar que Claret. Y sobre todo los obispos, que seamos como Claret, misioneros, entregados. Así que recuérdenos durante todo este año. Nosotros le vamos a recordar también. Y otra cosa que quería decirle es que el día 17 es miércoles de ceniza. En Cuba, en muchos lugares, los templos están cerrados. No hay culto público en muchos templos. Hay lugares que sí, pero son los menos. Por lo tanto, vamos a hacer el miércoles, vamos a transmitir también la celebración de Ramos, de ceniza, perdón, de ceniza. Vamos a transmitirla. Vamos a imponer la ceniza a los que vengan ese día, el pequeño grupito representativo que puedan venir ese día. Pero nosotros en nuestras casas, tal vez en Cuba y fuera de Cuba, no podamos asistir al templo. Ahora, pero tenemos que vivir el espíritu de la Cuaresma, comenzando con el miércoles de ceniza. Así que estemos preparados para ese día participar aquí, y después cada uno podrá tener, a partir de la palabra de Dios, esos gestos que brotan del corazón para que nos hagan vivir el miércoles de ceniza, toda la Cuaresma y la Semana Santa, sabiendo que tenemos que agradecer mucho a Cristo que se ofreció en la cruz por nosotros, sabiendo que la sangre de Cristo lava nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Que tengan una buena semana y nos encontramos de nuevo el miércoles, aquí celebrando el miércoles de ceniza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.